de nosotros mismos. Angen. Las respuestas se encuentran dentro de nosotros. Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al Congreso Nacional. Vamos en esta nueva mesa científica titulada Abordaje integral del paciente de cirugía cardiovascular. Como compañero y moderador de la mesa tengo al doctor Valentín Tascón. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentín Tascón. Soy miembro del staff de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Voy a moderar la mesa que se llama Abordaje integral del riesgo en el paciente de cirugía cardiovascular. La primera charla la va a dar el doctor José Luis Hernández y está titulada como Nuevo enfoque del paciente con enfermedad arterial periférica. ¿Sigue siendo el paciente olvidado? Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla su amable invitación para participar en esta mesa sobre el abordaje del riesgo vascular en los pacientes con enfermedad arterial periférica. Asimismo, me gustaría también extender este agradecimiento al laboratorio Angen y a los dos moderadores de la mesa, los doctores Tascón y la doctora Salmón. Comenzaré mi presentación, que lleva por título Nuevo enfoque del paciente con enfermedad arterial periférica, y quizás un epígrafe sugestivo, ¿no? Es decir, sigue siendo realmente el paciente olvidado, este paciente con enfermedad arterial periférica. Vamos un poco a repasar brevemente cuál es el estado de este tipo de pacientes y de su riesgo vascular en el momento actual. El paciente con enfermedad arterial periférica es un paciente que solemos ver en los hospitales con cierta frecuencia, pero bastante restringido a las áreas de cirugía cardiovascular. Sin embargo, no podemos permitir que sea un paciente olvidado, puesto que la prevalencia de enfermedad arterial periférica, aunque sintomática, está en el orden del 4,5 al 8,5%. Sin embargo, la mayor parte de estos pacientes tienen una enfermedad silente, que llega a ser hasta el 25% de prevalencia, y manifestada a través de una claudicación intermitente en torno a un 29%. Pero además, aunque mayoritariamente, como digo, suele ser una enfermedad sintomática, su prevalencia suele ser muy alta en pacientes que tienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes o la hipertensión. Y como pueden ver en la diapositiva, 1 de cada 3 pacientes diabéticos e hipertensos llega a tener una enfermedad arterial periférica, lo cual es una constelación de hallazgos que ya nos abre una primera puerta para tener una aptitud intervencionista desde el punto de vista de del manejo de los pacientes con enfermedad arterial periférica y de sus factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo de enfermedad arterial periférica son factores modificables y no modificables. Los factores no modificables característicos incluyen la edad y el sexo y, evidentemente, la raza. La raza negra tiene una mayor prevalencia de enfermedad arterial periférica y, por lo tanto, es uno de los factores de riesgo no modificable junto, como digo, con la edad y el sexo. Pero el tabaco es el factor de riesgo junto con la diabetes modificable más importante en los pacientes con enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, uno de los primeros factores sobre los que debemos actuar para el control de esta enfermedad. Otros factores de riesgo incluyen también la enfermedad renal, la hiperhomocistinemia y factores de riesgo clásicos como la dislipemia y la hipertensión arterial, que además tienen la particularidad, como saben, sobre todo en pacientes de una cierta edad, de tener una tendencia a agruparse en un mismo paciente, lo que puede hacer que el riesgo se pueda multiplicar incluso hasta 6 veces en aquellos individuos que tienen 2 o 3 factores de riesgo mayores. La guía de 2017 de la AJA ya nos habla también de individuos de riesgo de enfermedad arterial periférica. Establece una serie de categorías que son conocidas por los médicos que tratamos este tipo de pacientes, en especial los cirujanos vasculares, y son aquellos individuos mayores de 65 años, en la franja de edad entre 50 y 64, aquellos que tienen algún factor de riesgo cardiovascular mayor, como puede ser la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión o la dislipemia,
o aquellos también que tienen antecedentes familiares de enfermedad arterial periférica. En los individuos más jóvenes, por debajo de los 50 años, aquellos con diabetes y además un factor de riesgo cardiovascular adicional también tienen un riesgo especial de tener una enfermedad arterial periférica. Claramente, aquellos pacientes con enfermedad arteriosclerosa en varios territorios vasculares, además de las arterias de las piernas, como pueden ser la carótida, las arterias renales, las coronarias, las arterias mesentéricas o el propio aneurisma de aorta abdominal, también tienen un riesgo aumentado de enfermedad arterial periférica. Si nos fijamos en datos recientes sobre riesgo estimado a 10 años de pacientes en tratamiento con estatinas, tanto de moderada como de alta intensidad, pueden ver en la flecha señaladas unas categorías de riesgo en las que se incluye la enfermedad arterial periférica. Estas categorías son la enfermedad cardiovascular clínica junto con la diabetes mellitus, con o sin enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular clínica en la que se incluye la patología arterial periférica en aquellos individuos que tienen de base una insuficiencia renal crónica y específicamente la combinación de enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica que confiere un riesgo, como ven, a 10 años que puede llegar a estar entre el 40 y el 55% de presentar una complicación cardiovascular en los próximos 10 años. Estas categorías de riesgo también han sido evidenciadas recientemente por la Asociación de Lípidos Americana, que nos habla de 3 categorías de riesgo alto, muy alto y riesgo extremadamente alto, en la que, como pueden ver en rojo, están señaladas aquellas en las que hay una participación de la enfermedad arterial periférica. Así, categorías de riesgo alto, la enfermedad arterial periférica en un solo lecho vascular, categorías de riesgo muy alto, aquellas enfermedades cardiovasculares en mayores de 65 años, en la que se incluiría la enfermedad arterial periférica, y la categoría de riesgo extremadamente alto, algo interesante desde el punto de vista del control, especialmente lipídico, estaría la enfermedad polivascular en varios territorios y la enfermedad arterial recurrente, es decir, 2 datos aquí interesantes ya a señalar, polivascular y recurrente, como individuos con especial riesgo cardiovascular, con un riesgo cardiovascular, podemos decir, extremo. Esto hace que aquellas pacientes que tengan niveles de LDL colesterol en un determinado punto de corte, 70, 100 o 130 en este caso, dependiendo de cómo están controlados los factores cardiometabólicos asociados a la enfermedad arterial periférica, podemos tener un mayor ámbito de participación de los inhibidores de PCSK9, que serían los fármacos últimos que hemos adquirido en el armamentario del tratamiento de la enfermedad cardiovascular, sobre todo en el control lipídico, que, como saben, el LDL sabemos hoy en día que es la causa de la arteriosclerosis. Si consideramos las recientes guías de la Sociedad Europea de Cardiología, nos hablan de que, además, evidentemente, del tratamiento per se de la enfermedad arterial periférica, que es el ámbito del cirujano vascular, el tratamiento médico óptimo también debe de implementarse de una manera clara. Fíjense que los niveles de evidencia son unos niveles de evidencia de clase 1. Abandonar el tabaco es algo que todos conocemos de sobra. Hacer una dieta sana y una actividad física arreglada, programada, adecuada. Administrar estatinas en todos los pacientes con enfermedad arterial periférica. Esto es un dato importantísimo. Controlar la glucemia de manera estricta y dependiendo de la edad en los objetivos que establezca el clínico en todos aquellos pacientes diabéticos que tienen además una enfermedad arterial periférica. Todos los pacientes con clínica de enfermedad periférica de las arterias deben de tener antiagregante plaquetario y desde el punto de vista de la tensión arterial se considera que el punto de corte óptimo para el tratamiento de estos pacientes debe estar en menos de 140-90 y, aunque con un nivel de evidencia inferior de clase 2A, se propugna que los IECAS o los ARA2 sean los fármacos de primera elección en estos pacientes hipertensos con enfermedad arterial periférica. Por tanto, el tratamiento médico óptimo debe ser una parte fundamental del control de estos pacientes, además también, evidentemente, de los procedimientos que requieran por parte del cirujano. Si sabemos que el LDL colesterol es la causa de la arteriosclerosis, es obligado intervenir sobre este factor de riesgo y es sobre lo que me voy a centrar yo a partir de ahora como lipidólogo.
pero además debemos de hacer un enfoque que debe de ser doble. Primero, basarnos en el riesgo cardiovascular basal. Evidentemente, estos pacientes con enfermedad arterial periférica ya son pacientes de muy alto riesgo vascular, puesto que tienen ya una patología vascular previa, pero también debemos de enfocarlo en torno a cuáles son los niveles basales de colesterol LDL. ¿Por qué? Porque sabiendo cuáles son estos niveles, debemos de actuar con terapia hipolipemiante para reducirlos. Esa reducción del LDL y esa cuantificación del riesgo cardiovascular basal nos va a producir una valoración de cuál es el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular y poder reducirlo de manera apropiada con el tratamiento. Si nos fijamos en las estrategias de las últimas guías de dislipemia de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis y de la Sociedad Europea de Cardiología, y se fijan en estas dos columnas, ven que hay un doble enfoque. El doble enfoque basado en los niveles basales de colesterol LDL, menos de 55, más de 190, y también basándose en el nivel de evidencia y la clasificación de riesgo de la enfermedad. Si tenemos en cuenta que la enfermedad arterial periférica ya es un evento cardiovascular, ya ha sido una enfermedad que el paciente presenta de base, tenemos que fijarnos en esta línea y ven que todos los cuadros, salvo uno, están marcados en rojo. Por lo tanto, hay que intervenir con modificaciones del estilo de vida, pero también iniciar tratamiento farmacológico apropiado. Fíjense, les llamo la atención sobre esta columna en amarillo. Fíjense que para niveles incluso de menos de 55 miligramos de cilitro que el paciente pueda presentar de forma basal, también se considera en las guías la posibilidad de añadir fármacos, terapia hipolipemiante para reducir aún más los niveles de colesterol. Es decir, que estamos interviniendo en niveles de LDL basales incluso muy bajos, por debajo de 55. Este dato viene a basarse en estos niveles, estos puntos de corte que la guía de 2019 establece para la prevención secundaria en pacientes de muy alto riesgo en los que se engloba el individuo con enfermedad arterial periférica. Fíjense que se establece un nivel de 55, menor de 55, para el colesterol LDL, o reducciones de LDL mayores o iguales del 50% y ese punto de corte de menos de 55, con un nivel de evidencia de clase 1A, para esos pacientes de muy alto riesgo. Esto es importante. Si un paciente tiene un nivel basal de 100, habría que reducirle el 50%, es decir, llegar a 50, pero si tiene un nivel de 140, habría que reducirle el 50%, pero como 70 no es menos de 55, debemos de intensificar el tratamiento para conseguir los dos objetivos, no solo uno. Además, con un nivel de evidencia clase 2B, es decir, basado en recomendaciones de menor potencia, ya se intuye un dato, ya se sugiere aquí un dato muy interesante, y es que además en algunos pacientes concretos no debemos de quedarnos solo en el objetivo de 55, sino debemos de ir a un objetivo de menos de 40. ¿Qué pacientes serían estos? Aquellos pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular, en este caso una enfermedad arterial periférica sería también uno de estos eventos, y un evento cardiovascular en los 2 años siguientes al primero, y además no necesariamente del mismo tipo ni en el mismo territorio. En aquellos individuos que ya los tenemos con dosis máximas toleradas de estatina y de terapia hipolipemiante, sería también pacientes que si no tienen ese nivel por debajo de 40, podríamos intentar o podríamos considerar en este caso un tratamiento más agresivo para bajar a niveles por debajo de esa cifra. Es decir, nos vamos a la premisa de LDL cuanto más bajo mejor, como se viene diciendo ya desde hace mucho tiempo en el campo de la dislipemia. Bien, ¿y qué esquema seguimos? ¿Cómo podemos hacer esta implementación del tratamiento? Siempre iniciaremos estatinas de alta potencia a la máxima dosis tolerada que el paciente requiera. Cuando no hemos llegado a objetivos con este primer escalón, debemos de optimizar la estatina, llegando a esa máxima dosis tolerada que les estoy diciendo. Si eso tampoco lleva al paciente al objetivo lipídico, en este caso menos de 55, debemos de añadir ezetimibe. Y si eso tampoco alcanza el objetivo lipídico, sería donde entraría ya a formar parte el fármaco inhibidor de PCSK9, que sería obligado para conseguir ese objetivo de prevención secundaria, que como ven, todas estas estrategias de tratamiento tienen unos niveles de evidencia de clase 1, clase 1A la mayor parte de ellos. Estos datos son muy recientes, por eso se cambiaron las guías de 2016 y se actualizaron en 2019,
por los estudios pivotales de los inhibidores de PCSK9, tanto el estudio Fourier como el Odyssey Outcomes, que nos vinieron a dar un nivel de evidencia 1A para el uso de estos fármacos para optimizar el tratamiento hipolipemiante en prevención secundaria. Bien, los inhibidores de PCSK9 claramente tienen que tener un objetivo óptimo en el sentido de que son fármacos caros que deben de tener una intensificación del tratamiento muy adecuada basándose en datos claros de coste-efectividad. Por tanto, debemos ser exigentes, y esto ya se hizo desde la Sociedad Española de Arteriosclerosis, este documento de consenso vino a establecer que aproximadamente un 4% de reducción del riesgo absoluto, que ven aquí en la línea de puntos, nos daría un número necesario de pacientes a tratar en torno a 25, que serían aquellos pacientes que si se les da tratamiento con un inhibidor de PCSK9 se puede prevenir un evento vascular en los próximos 5 años. Este nivel de este NNT de 25, como se fijan en la flecha, claramente es un nivel alcanzado por aquellos pacientes que tienen una enfermedad arterial periférica como única manifestación. Como ven, es el dato más alto de toda la gráfica y nos indica que realmente estos pacientes no pueden ser los grandes olvidados. Tienen que ser pacientes sobre los que tenemos que actuar de una manera clara. Estos niveles de evidencia salen fundamentalmente del estudio Fourier. Es un estudio que incluye pacientes específicamente con enfermedad arterial periférica. Si se dan cuenta, en las flechas está marcado aquellos subgrupos de pacientes en las que la reducción real del riesgo absoluto de eventos cardiovasculares mayores y el NNT necesario para conseguir esa reducción a 5 años, en verde tienen las categorías, como ven, con un NNT por debajo de 25 y son las categorías en las que el documento de consenso aconseja o recomienda claramente la iniciación de tratamiento con inhibidores de PCSK9 cuando el tratamiento que se ha puesto no ha llegado a conseguir niveles óptimos de LDL colesterol de acuerdo con las recomendaciones de las guías. Si se fijan, la enfermedad arterial periférica sintomática aislada, con una reducción de riesgo absoluto de 5,8% a 5 años, obtiene un NNT de 17 y la enfermedad arterial periférica asociada a otra localización de enfermedad cardiovascular, como la cardiopatía isquémica o el ictus, llega a reducciones del riesgo absolutas a 5 años del 8%, lo que implican NNTs de 13, tanto para LDLs estimados mayores de 100 como para mayores de 130. Por tanto, ¿qué nos dice esta diapositiva? Nos dice que aquellos pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática aislada o aquellos combinados con enfermedad en otro territorio se benefician claramente de una reducción de riesgo absoluto con la adición de inhibidores de PCSK9 en el caso de que no se hayan alcanzado los objetivos lipídicos. Desde el punto de vista práctico, pienso que podríamos hacernos dos preguntas en este punto. Esas dos preguntas serían: ¿puede existir una mayor reducción del riesgo cardiovascular si se reduce más el colesterol LDL? ¿Descender el colesterol LDL más reduce también el riesgo de complicaciones vasculares en las extremidades en estos pacientes, los llamados MALE, isquemia arterial aguda, amputaciones mayores o revascularizaciones urgentes? Bien, para responder a esta pregunta, quizás el estudio más potente hasta ahora, aunque hay otros subestudios, y el que voy a centrarme por cuestiones de tiempo, es el estudio Fourier. El estudio Fourier es un estudio post-hoc del estudio Fourier pivotal, que estudia 27.564 pacientes, son los globales del estudio Fourier con arteriosclerosis, de los cuales 3.642 tienen enfermedad arterial periférica sintomática en miembros inferiores. De esos pacientes, un 69% tenían la combinación de claudicación intermitente y un ITB basal por debajo de 0,85, un 57% habían sufrido una revascularización periférica y un 4% una amputación por isquemia. De esos pacientes, un subgrupo, 1.500, tenían una enfermedad sintomática arterial periférica en miembros inferiores, pero no tenían un evento previo a nivel de corazón o cerebro. Si analizamos los datos de la variable secundaria clave, la muerte cardiovascular, infarto, ictus, la variable combinada, vemos que aquellos pacientes con enfermedad arterial periférica global, de esos 3.642 iniciales, se observa que la reducción del riesgo relativo es del 27% y se necesitan 29 pacientes a tratar para evitar un evento, 29 pacientes a tratar en 2 años y medio. Es decir,
una reducción significativa del riesgo del endpoint combinado. Si profundizamos en el análisis en aquellos pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática, pero sin infarto previo ni ictus, esos 1.500 pacientes, vemos que la reducción del riesgo absoluto es del 4,8% y el NNT es más bajo, es del 21%. Por lo tanto, es una población claramente subsidiaria de una optimización del tratamiento con inhibidores de PCSK9, puesto que redunda en una clara actitud beneficiosa en este control del riesgo. Si vemos aquellos pacientes y combinamos los MACE, lo que hemos visto anteriormente, muerte cardiovascular, infarto, ictus, y los MALE, es decir, los eventos de complicaciones en extremidades, observamos también que el riesgo la reducción del riesgo absoluta es del 6%, lo que nos da un NT de 16, por lo tanto también son el endpoint combinado de MACE y MALE, claramente son muy significativos e interesantes desde el punto de vista del control de estos pacientes utilizando, en este caso, evolocumab como inhibidor de PCSK9. Y finalmente, si solamente nos centramos en aquellos eventos de complicación de las extremidades inferiores, como hemos visto anteriormente, también hay una reducción del riesgo relativo de 57%, con una reducción más modesta del riesgo absoluto, pero también significativa, que nos da idea de que evolocumab en esos pacientes con enfermedad arterial periférica sin infarto ni ictus previo también nos van a producir beneficios en el tratamiento de estos pacientes con respecto a la incidencia de complicaciones de la propia enfermedad. Y para terminar, me gustaría contestar a la pregunta que antes dijimos en el título, es decir, ¿realmente estos son los pacientes olvidados? Pienso que este estudio que se acaba de presentar en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología online en agosto, septiembre, hace un mes, y que nos viene a decir, a describir cuál es la terapia hipolipemiante y cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos lipídicos de los pacientes con enfermedad arterial periférica según las guías de 2016 y 2019, el estudio Da Vinci, que enroló a 5.888 pacientes, 2.794 con enfermedad cardiovascular, de los cuales 1.036 tenían enfermedad arterial periférica, un 31% de mujeres con una media de edad de 69 años y con una pléyade representativa de factores de riesgo vascular que podemos extrapolar a la población general de enfermedad arterial periférica que vemos en nuestros centros, 78% hipertensos, 77% fumadores, cerca del 50% diabéticos y además con participación de otros territorios muy característico de esta enfermedad, tanto coronarios como cerebrales en un porcentaje importante de pacientes. Es un estudio en el que participaron 18 países europeos, se llevó a cabo entre junio y noviembre de 2018 y se analizaron los tratamientos hipolipemiantes de los últimos 12 meses y se vio cuál era el LDL más reciente, los últimos 14 meses, y si ese LDL alcanzaba los objetivos lipídicos de acuerdo con las guías. El manejo de la dislipemia en el estudio Da Vinci se puede reflejar en esta diapositiva, en el que ven que los pacientes mayoritariamente se están tratados con estatinas de alta, moderada o baja intensidad. Ya llama la atención una primera cuestión, y es que las estatinas de alta intensidad recomendadas por las guías en estos pacientes no son la mayoría, un 36%, pero llama mucho la atención que muy pocos pacientes están tomando combinaciones con ezetimibe de estatina, y muy pocos pacientes, también es un estudio de 2018, cuando empezaban a ponerse los inhibidores de PCSK9, aunque ya llevaban un tiempo en los estudios y en el mercado, pues observa que es muy, muy bajo el porcentaje de individuos que están con terapia hipolipemiante de alta intensidad, es decir, estatina con inhibidor de PCSK9 o estatina con ezetimibe inhibidor de PCSK9. Si nos vamos a esta otra gráfica, los datos pienso que son demoledores. Esta gráfica nos viene a decir qué objetivo lipídico y qué porcentaje de pacientes lo cumplen. En rojo tienen ustedes el porcentaje de pacientes que cumplen el objetivo de menos de 70 de las guías de 2016 y en azul el porcentaje de pacientes que cumplen los objetivos del LDL colesterol marcados en las guías de 2019, es decir, menores de 55. Como pueden observar de manera global, solo un 40% llegan a ese objetivo de menos de 70, pero lo que es más importante y relevante es que no llega ni al 20% siquiera el número de pacientes que están optimizados desde el punto de vista del control del LDL colesterol de acuerdo con las guías de 2019. Esto nos da que pensar mucho y nos tiene que hacer reflexionar mucho sobre esta enfermedad. Además, fíjense
Como datos relevantes, que la combinación de ezetimibe con estatinas se dio en muy pocos pacientes, pero cuando se daba el objetivo de menos de 70 se cumplía en un 63% de los casos, pero no llegaba al 27, al 30%, un 27% en pacientes que seguían las recomendaciones de las guías de 2019. Muy pocos pacientes también, 13 pacientes solamente, tenían inhibidor de PCSK9 dentro de su armamentario terapéutico para el control de la dislipemia. Estos pacientes, sin embargo, como pueden ver, llegaban a cumplir el objetivo tanto de la guía de 2017 como de la de 2019 en un 62% de los casos. Y finalmente, para terminar, los factores que influyen en la aparición de enfermedad arterial periférica son factores de riesgo múltiples, con efecto acumulativo y que requieren, por tanto, un abordaje global. La optimización de estos factores de riesgo se traduce en un mejor pronóstico en estos pacientes. El cumplimiento de los objetivos lipídicos en los pacientes con enfermedad arterial periférica claramente hemos visto que es subóptima. El estudio Da Vinci nos ha dado una bofetada en este sentido. Y la adición del inhibidor de PCSK9 al tratamiento hipolipemiante optimizado implica una mejoría en la morbi-mortalidad, nos lo han demostrado los estudios pivotales con estos inhibidores, especialmente el estudio Fourier, y también en las complicaciones propias de la enfermedad arterial periférica. Finalmente, y como dato propio, me gustaría resaltar que debemos de alguna manera fomentar la colaboración multidisciplinar en el manejo del riesgo cardiovascular de estos pacientes con enfermedad arterial periférica y tener una colaboración estrecha entre los cirujanos vasculares y otros especialistas que tratan el riesgo cardiovascular para tener una relación multidisciplinar en el manejo de estos pacientes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, José Luis Hernández. Un placer, como siempre, escucharle y aprender de sus charlas. El siguiente ponente, el doctor Manuel Cobo, cardiólogo y responsable de la unidad de trasplante en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que nos va a hablar sobre el estado actual de los ISGLT2, lo que un cirujano cardiovascular necesita saber. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Cobo Belaustegui y soy cardiólogo clínico en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, dedicando pues mi actividad a la insuficiencia cardíaca avanzada y a la unidad de cardiología críticos. En primer lugar, agradecer a la organización su invitación a participar en esta mesa de riesgo cardiovascular. Y bueno, a mí me ha tocado hablar de un nuevo grupo farmacológico que se está poniendo pues muy de moda en los últimos tiempos, como son los ISGLT2. Puede parecer un poco raro un cardiólogo hablando de pastillas que inicialmente estaban pensadas para la diabetes, pero bueno, la cardiología es una de las especialidades donde más diabéticos se ven junto con primaria y con endocrino y por lo tanto pues el área cardiovascular es un punto muy afectado por todas las complicaciones derivadas de la diabetes. Para muestra pues tenemos el registro Eurospire en el que pues es un registro europeo con más de 8.000 pacientes. Todos ellos habían padecido un síndrome coronario agudo y eran seguidos a la consulta de cardiología y podemos ver claramente pues, como prácticamente un 66% de los pacientes que seguimos en la consulta de cardiología tienen algún tipo de trastorno del metabolismo hidrocarbonato, ¿vale? Desde diabetes ya diagnosticada a cualquier tipo de forma de prediabetes. De todo eso es bien sabido y no hace falta repetirlo, pues la enorme importancia que tiene en el ámbito cardiovascular la diabetes mellitus, no solamente porque nuestros pacientes diabéticos se mueren fundamentalmente de afectación cardiovascular, sino también pues porque los pacientes diabéticos pues son los pacientes que más entran en programas de diálisis por deterioro de la función renal, por no hablar pues de los accidentes cerebrovasculares y del riesgo de amputaciones que implica la diabetes para estos pacientes. Lo que quizás no estemos tan concienciados es de que estos pacientes con diabetes mellitus tienen mucho riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca, hasta tal punto de que bueno, es una patología muy frecuente, que tenemos muy olvidada y que ensombrece mucho el pronóstico de nuestros pacientes. Podríamos decir que un paciente con diabetes que entra en nuestra consulta
con disnea, pues es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca mientras no se demuestre lo contrario. Y esto además es una complicación que se produce de manera muy precoz en la evolución de los pacientes diabéticos. En distintas poblaciones a nivel mundial, pues se ha visto que la combinación de insuficiencia cardíaca y deterioro de función renal, de un síndrome cardiorrenal, es una complicación que se produce de una manera muy precoz y de una manera mucho más frecuente que otras complicaciones macrovasculares derivadas de la diabetes, como pueda ser pues el ictus o el infarto agudo de miocardio o la enfermedad arterial periférica, lo cual da una idea de la importancia de estas complicaciones y el por qué estamos aquí hablando. El problema hasta ahora es que hasta hace relativamente poco tiempo adolecíamos de una falta de tratamientos médicos que modificasen la historia natural de nuestro paciente. Teníamos antidiabéticos potentes que habían demostrado su seguridad cardiovascular, pero que no habían conseguido demostrar un beneficio cardiovascular en la evolución de estos pacientes. Es más, teníamos grupos farmacológicos que incluso no conseguían demostrar seguridad cardiovascular y donde, pues como en el grupo de las glitazonas y de las sulfonilureas, pues el número de hipoglucemias y el número de eventos cardiovasculares aumentaban, por lo cual estaban contraindicados en nuestros pacientes. La única, digamos, tratamiento farmacológico que podía haber demostrado cierto beneficio es la metformina, pero aún así era un beneficio discreto. ¿Qué es lo que ha pasado desde el 2015 para acá? Han irrumpido en el tratamiento médico de los pacientes dos nuevos grupos farmacológicos que no solamente han demostrado una seguridad cardiovascular clara, sino que además han demostrado dar al paciente un beneficio cardiovascular que hasta ahora no conseguíamos con otro tipo de tratamientos. Estos fármacos son los ISGLT2, de los que vamos a hablar hoy en la charla, fármacos que son fundamentalmente, o inicialmente se pensaba que eran fundamentalmente glucosúricos porque eliminaban glucosa por la orina, pero que luego hemos visto a lo largo de los ensayos clínicos y de estos últimos años que sus efectos van mucho más allá de esa glucosuria. Y el otro grupo farmacológico del que no hablaremos en esta charla son los análogos del GLP-1 que también han demostrado un beneficio cardiovascular disminuyendo los endpoints fuertes de eventos cardiovasculares en estos pacientes. Bien, los ISGLT2 es un grupo farmacológico que está compuesto por diversas moléculas. Las que más están testadas y las que más se utilizan en la práctica clínica habitual son las que ven en la diapositiva. Tenemos la empagliflozina, que tiene dos presentaciones, la presentación de 10 miligramos, la presentación de 25 miligramos. La canagliflozina con presentaciones de 100 y 300 miligramos y la dapagliflozina con una presentación de 10 miligramos. Todas ellas se administran una vez al día. Se puede administrar con o sin las comidas y se puede dar en cualquier fase evolutiva de la diabetes mellitus, tanto en monoterapia como en combinación con otras terapias, incluida la insulina. Vemos que estos fármacos han demostrado su beneficio en tres grandes ensayos clínicos, como son el EMPA-REG con la empagliflozina, el CANVAS con la canagliflozina y el DECLARE con la dapagliflozina. Y aunque hay otros fármacos en este grupo farmacológico, las conclusiones de los ensayos de momento no son tan contundentes como los que se aprecian con estas tres moléculas. Claro, este nuevo grupo farmacológico, con un impacto tan importante como están demostrando los ensayos clínicos en cuanto a eventos cardiovasculares, ha cambiado un poco el enfoque de los últimos años de la diabetes mellitus. Hasta ahora nos centrábamos fundamentalmente en un enfoque glucocéntrico basado en obtener un buen control metabólico con la reducción de la hemoglobina glicosilada por debajo de 7, pero con este nuevo grupo farmacológico pues tenemos que olvidarnos, y esto lo pongo entre comillas, de la hemoglobina glucosilada y debemos iniciar nuestra intervención terapéutica por implementar los tratamientos que disminuyen los eventos cardiovasculares en estos pacientes. Con una intervención multifactorial que va más allá de la diabetes, pero que en cuanto a la diabetes se refiere, pues deberíamos contemplar el iniciar pues o bien ISGLT2 o análogos de GLP-1 en un intento de reducir los eventos cardiovasculares en esta población de tan alto riesgo. No quiere decir que tengamos que olvidar la hemoglobina glucosilada, porque el control metabólico también es muy importante, pero estaría en un segundo escalón terapéutico, de tal manera que si con estos fármacos
beneficiosos, no conseguimos un buen control de la glicada, pues a partir de ahí podríamos empezar a asociar. Este control metabólico importante, pues sobre todo es más importante en pacientes jóvenes que tienen una historia corta de diabetes y que todavía no han desarrollado eventos cardiovasculares mayores para tratar de cambiar la historia natural de la enfermedad. Pasando ya a estos grandes ensayos clínicos, los dos primeros que aparecieron fueron el EMPA-REG con la empagliflozina y el programa CANVAS con la canagliflozina. Son estudios que empiezan en el 2015 y la diferencia entre los dos estudios pues básicamente es que abarcan a una población distinta. El EMPA-REG es un estudio que se realiza en pacientes diabéticos en una población en prevención secundaria, pacientes que ya habían tenido un evento cardiovascular en forma de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, y todos ellos confiltrados por encima de 30 mililitros minuto, mientras que el CANVAS incluye una población de menos riesgo porque ya incluye una población en prevención primaria. De la misma manera que el otro ensayo clínico incluye pacientes con filtrado de más de 30 y aquí teníamos pacientes que tenían enfermedad cardiovascular o bien pacientes que no habían tenido enfermedad cardiovascular pero que tenían al menos 2 o más factores de riesgo clásicos. Se randomizaban los pacientes a canagliflozina 100 miligramos o bien a empagliflozina pues 10 miligramos. Los resultados, la verdad es que fueron muy espectaculares. Los resultados del EMPA-REG se presentaron en el 2015 y no solo demostraron que eran fármacos con seguridad cardiovascular, sino que además se consiguió una disminución del endpoint primario de muerte cardiovascular, infarto o ictus no fatal, con un descenso significativo de este endpoint primario del 14%, pero es que además se conseguía una disminución de la mortalidad por causas cardiovasculares, una disminución de la mortalidad total y en un endpoint secundario pues nos llevamos la sorpresa de que disminuía de una manera muy significativa los ingresos por insuficiencia cardíaca. Esto era un endpoint exploratorio, fue un hallazgo que no se esperaba inicialmente, pero que ya, pues, digamos, levantó la liebre. Además, una cosa muy importante es que los efectos beneficiosos de estos fármacos se producen de una manera muy precoz en la evolución del paciente. Ya antes de los 6 meses empezamos a ver que se van separando las curvas, con lo cual es muy poco probable que estos beneficios se deban al efecto metabólico de la medicación. Parece que esto va mediado por otros mecanismos, por unos mecanismos hemodinámicos, pero no parece que esto pueda ser explicado por los efectos metabólicos. El programa CANVAS pues prácticamente obtuvo unos resultados muy similares, una disminución de la mortalidad cardiovascular, infarto no fatal e ictus no fatal de manera significativa y con la misma reducción de riesgo del 14%. Sí que es cierto que no llegó a haber una disminución significativa de la mortalidad cardiovascular, aunque rozó la significación estadística, si bien esto pues, puede ser interpretable en el contexto de una población de menos riesgo por tener un 35% de pacientes que eran en prevención primaria. Más allá de los endpoints fuertes, lo que vemos con la molécula, con estas moléculas, cuando las utilizamos, es que se comportan de una manera muy similar. Hay un descenso de la hemoglobina glicosilada, no es un descenso espectacular, es un descenso discreto que además se atenúa con el tiempo, por lo cual, pues bueno, el efecto metabólico del fármaco no parece que sea lo preponderante a la hora de obtener estos buenos resultados cardiovasculares, pero además, pues baja un poco la tensión arterial, bajan un poco el peso, suben un poco el hematocrito, con lo cual pues tienen un efecto un poco de polipil, actúan a diversos niveles y probablemente todo ese conjunto es lo que nos aporta ese beneficio. Este comportamiento es común para las 3 moléculas y se repite en un estudio tras otro. Aquí podéis ver un resumen de estos 2 ensayos principales, de cómo se han comportado y vemos que prácticamente pues, son muy similares. Prácticamente podríamos decir que son idénticos en su comportamiento, disminuyen el endpoint primario, disminuyen los ingresos por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular. Y una cosa muy importante es que esto lo hacen sin disminuir el infarto no fatal y sin disminuir el ictus. Esto pues
digamos que viene a reforzar la idea de que los beneficios de estos fármacos no son por su efecto metabólico y es un punto que les diferencia de los análogos del GLP-1, cuyos efectos beneficiosos sí que son más diferidos en el tiempo y sí que parecen venir mediados por esta disminución de eventos cardiovasculares. Otro punto muy importante de esta tabla es que se empezó a ver que tenían un perfil muy bueno en cuanto a la protección renal. Se veía claramente que los fármacos disminuían la albuminuria en este tipo de pacientes diabéticos con alto riesgo de deterioro de la función renal y disminuían los endpoints secundarios renales en cuanto a protección de la función renal. Y esto dio pie a otros estudios con posterioridad que han ido corroborando estos resultados. Son fármacos que son muy bien tolerados, tienen una alta tasa de cumplimiento terapéutico y son fármacos que el paciente no suspende con más frecuencia que el placebo y que en general pues la única complicación frecuente que podemos tener con este tipo de fármacos pues son las infecciones genitales, las candidiasis genitales. Sí que tienen una mayor incidencia de candidiasis genitales con respecto a placebo, pero son infecciones poco graves que en general tienen una respuesta muy buena al tratamiento tópico con una crema antifúngica y que es la complicación así más frecuente que se suele ver. Sin embargo, pues no aumentan las infecciones de orina, ni las pilonefritis, ni otras complicaciones. Algunas de las alarmas que se dieron inicialmente con estos fármacos pues venían mediadas por un riesgo de cetoacidosis, un riesgo de diuresis osmótica, se planteó que tenían un aumento del riesgo de la amputación o del riesgo de fractura. Todo esto los ensayos clínicos lo han ido desmintiendo y se han visto que son fármacos muy seguros. La cetoacidosis diabética es tremendamente infrecuente, menos de 0,1%, ¿vale? Con lo cual es una complicación muy rara, aunque sí que puede existir. Y de hecho estos son fármacos que solo podemos utilizar en diabetes mellitus tipo 2, no podemos utilizar en diabetes mellitus tipo 1 precisamente por este riesgo de que no se pueden dar en pacientes insulinopénicos. Una alarma que sí que hubo fue con el riesgo de las amputaciones. Esto se vio en el Canvas y fue una alerta que saltó enseguida a los medios. Parece que esto luego no es así. En el Canvas, digamos que inicialmente el fármaco se daba asociado a diuréticos y esto es un punto importante porque tenemos que tener muy en cuenta si el paciente toma diuréticos o no. Estos fármacos glucosúricos aumentan la diuresis y la combinación con un diurético pues puede favorecer una diuresis osmótica, una depresión de volumen y fenómenos ortostáticos que puedan comprometer la circulación o la perfusión de una extremidad inferior y que finalmente pues esa hipotensión asociada al diurético pues lleve a esta isquemia crítica que pueda llevar a una amputación. Del mismo modo también hubo una sospecha de que aumentaban las fracturas, pero todas estas fracturas se vio que eran fracturas en las extremidades inferiores en relación a caídas por hipotensiones ortostáticas debido a la depresión de volumen. Una vez que esto se vio y que se empezó a conocer cómo manejar el fármaco y cómo manejar estos diuréticos, en todos los ensayos posteriores pues se ha visto que el riesgo de amputación era igual al del resto de SGLT2 y que no existía este mayor riesgo de isquemia crítica de los miembros inferiores. Esto lo hemos visto ya luego en estudios en vida real. Aquí podemos ver, esto es un registro de cuatro bases de Estados Unidos con una cantidad de pacientes pues muy importante y donde se comparaba la canaglifosina frente a otros fármacos no ISGLT2 y donde se la comparaba también contra fármacos ISGLT2 y se vio que frente a otros ISGLT2 la canaglifosina no aumenta el riesgo de amputaciones y frente a fármacos no ISGLT2 tiene un efecto incluso protector. Y aquí veis cómo las curvas pues se solapan indicando que no hay un aumento del riesgo de amputaciones con canaglifosina, con lo cual pues bueno se confirma que es un tratamiento tan seguro como el resto de ISGLT2 de la familia. El último de los ensayos iniciales con ISGLT2 fue el DECLARE, en este caso ya con dapaglifosina,
La novedad de este ensayo era que incluía pacientes de muy bajo riesgo. Sí que había una población con enfermedad cardiovascular establecida, pero que estos solamente eran el 40% de la población, y la mayor parte de ellos eran población en prevención primaria que tenía pues uno o más factores de riesgo cardiovascular. Además, también eran una población con una función renal muy buena, con lo cual, pues en teoría no tenían una insuficiencia renal importante de base. Este estudio, evidentemente, no puede obtener los mismos resultados que los dos ensayos clínicos que hemos visto anteriormente. No consiguió reducir el MACE de muerte cardiovascular, infarto no fatal o ictus no fatal, probablemente porque era un grupo con muy poco riesgo, que tenía muy pocos eventos clínicos, pero a pesar de esta población de bajo riesgo sí que consiguió disminuir la mortalidad cardiovascular más ingresos por insuficiencia cardíaca, fundamentalmente por la disminución de los ingresos por insuficiencia cardíaca, incluso en una población con tan bajo riesgo como la que teníamos en este estudio. Probablemente pues, las diferencias que pueda haber entre uno y otro ensayo clínico pues, se explican en esta diapositiva y es que pues, las poblaciones eran completamente diferentes, como ya hemos dicho. En PARREG, fundamentalmente prevención secundaria con una tasa de eventos en el grupo placebo significativamente superior que la del grupo placebo del DECLARE, por ejemplo, o del CANVAS. Y esto explica las diferencias en cuanto a mortalidad cardiovascular o a reducción del MACE que podía tener uno u otro ensayo clínico. La realidad es que probablemente los tres fármacos se comportan de una manera muy similar y que por lo menos estos tres tienen un efecto de clase clara. ¿Y por qué vienen todos estos efectos tan beneficiosos que estamos viendo con estos fármacos? ¿Cómo funcionan? Bien, la realidad es que no sabemos del todo a ciencia cierta cómo funcionan y por qué tienen este gran beneficio a nivel cardiovascular y a nivel sobre todo de insuficiencia cardíaca. Hay muchas teorías, parece que el riñón juega un papel primordial en este beneficio. Los ISGLT2 son unos receptores que están en el túbulo contorneado proximal, donde su función es reabsorber toda la glucosa que llega al riñón, arrastrando a su vez sodio. Claro, cuando bloqueamos este receptor ISGLT2, lo que estamos es aumentando la cantidad de glucosa y la cantidad de sal que se elimina por el túbulo contorneado. Esto tiene varias consecuencias. En primer lugar, tenemos una glucosuria que va a llevar implícita una pérdida calórica, y tenemos una eliminación de sodio, una natriuresis que a la vez elimina glucosa. Pero esta eliminación de sodio por el túbulo no solamente tiene ese efecto, sino que además, cuando llega a la mácula densa, pues ahí activa unos mecanismos que llevan a una vasoconstricción de la arteriola aferente y una vasodilatación de la arteriola eferente. Esto es una cosa súper importante porque con este mecanismo lo que hacemos es disminuir la presión intraglomerular. Esto lleva a una disminución de la hiperfiltración de este riñón, que esta hiperfiltración es un mecanismo primordial en el deterioro de la función renal que tienen los diabéticos, y además disminuye la proteinuria, la albuminuria, que como todos ya bien sabéis es un marcador de riesgo cardiovascular muy potente. Probablemente este es uno de los mecanismos más importantes en sus beneficios, sobre todo en la protección renal que se ha visto en los ensayos pivotales, pero luego además la glucosuria lo que lleva es a provocar una especie de estado de ayuno en el organismo que provoca un aumento de los cuerpos cetónicos y una lisis de ácidos grasos. Este aumento de los cuerpos cetónicos y esta lisis de ácidos grasos parece que tiene un papel primordial en la obtención de energía por parte del miocardio. Como ya todos bien sabéis, pues bueno, el miocardio es un músculo que necesita una gran cantidad de ATP para generar pues, la contracción cardíaca y para el mantenimiento de los iones. Y este ATP cardíaco se renueva prácticamente el 100% cada 10 segundos. Para obtener este ATP cardíaco, el corazón pues, puede utilizar diversas fuentes metabólicas. El 60 al 90% de esta fuente energética deberían de ser los ácidos grasos, que son metabólicamente mucho más eficientes, pero también hay un porcentaje que se puede obtener de la glucosa, del cual obtendríamos entre un 10 y un 40% de la energía.
Claro, en un corazón sano, este corazón sano digamos que es un omnívoro metabólico que puede utilizar todos los sustratos como fuente de energía, ácidos grasos, glucosa, cuerpos cetónicos, pero en un estado de diabetes mellitus, con un aumento muy importante de la glucosa, lo que hace el corazón es que empieza a tirar menos del ácido graso y de los cuerpos cetónicos y empieza a obtener su energía de la lisis de la glucosa. Y esto energéticamente es mucho menos eficiente y puede contribuir al desarrollo y perpetuación de insuficiencia cardíaca. Se especula o se supone que los SGLT2 podrían ayudar a resetear esta situación de tal manera que al aumentar los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, el corazón empezaría otra vez a obtener mucha más energía desde esta fuente energética, metabólicamente mucho más eficiente, y eso pues impactaría en los resultados que se han visto en insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes. Esta gráfica también es bastante importante. Como hemos dicho, los SGLT2 son fármacos glucosúricos que además producen natriuresis, una disminución del volumen, pero esta disminución del volumen asociada a los SGLT2 se debe fundamentalmente a costa de disminuir el líquido intersticial. Los SGLT2 en principio disminuyen poco el líquido intravascular. Por eso no debería de suponer un riesgo a la hora de desarrollar pues, isquemia crítica en relación a episodios de hipotensión de las extremidades inferiores. El problema es cuando los combinamos con los diuréticos de ASA, porque los diuréticos de ASA o los diuréticos tiacídicos sí que disminuyen el volumen intravascular, y ahí la asociación de ambos sí que podría llevar a una disminución de este volumen intravascular y a una isquemia crítica de extremidades inferiores que ya puedan tener lesiones de base. Bien, después de estos 3 ensayos pivotales ha habido novedades en el último año, novedades importantes. Ya vimos que los ensayos pivotales ya demostraban o hacían intuir que eran fármacos que tenían un efecto nefroprotector renal, pero no había ningún ensayo clínico específicamente dirigido a valorar endpoints renales. En este sentido, se publicó el año pasado el Canvas, en el cual pues, estudiaba la canaglifosina, 100 miligramos cada 24 horas en pacientes que tenían filtrados entre 30 y 90, pero que ya tenían proteinuria establecida y debían ya estar tratados con inhibidores del eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este es el primer ensayo clínico en el cual hay un endpoint renal claro que estaba compuesto por enfermedad renal terminal, definida esta como un filtrado de menos de 15, entrar en diálisis, trasplante renal, duplicamento de la creatinina, muerte por enfermedad renal o muerte cardiovascular. Y como os digo, pues este fue un ensayo muy importante porque fue el primero en el cual pudimos valorar un endpoint renal como tal. Y el beneficio que produjo pues fue también bastante espectacular. Tened en cuenta que hasta estos momentos pues había muy pocos fármacos que modificasen la historia natural del paciente diabético con insuficiencia renal y prácticamente solo teníamos los IECAS y los ARA2. Y aquí con este ensayo clínico pues ya se vio que la canaglifosina pues producía una disminución significativa de este endpoint renal con una reducción del riesgo relativo del 30%. Y esto lo producía independientemente del filtrado. Lo producía con filtrados más bajos, con filtrados medios, con filtrados mejores, y además también lo producía independientemente de tener una albuminuria por debajo de 1000 o por encima de 1000. Y además esto lo hacía sin perder su efecto sobre la mortalidad cardiovascular o la hospitalización por insuficiencia cardíaca. O sea que en este grupo de pacientes seguía persistiendo ese beneficio cardiovascular, además de ese beneficio en insuficiencia renal. A nivel analítico, lo que sí que se ve siempre en este tipo de pacientes es que cuando empezamos con el ISGLT2, aquí podéis ver en azul que el filtrado cae con respecto al placebo. Realmente el filtrado no cambia. Lo que ocurre es que el ISGLT2 nos hace ver cuál es el filtrado renal real de nuestro paciente. Al dar el ISGLT2 disminuimos, como hemos dicho antes, la hiperfiltración, con lo cual dejamos al riñón en su estado basal, y lo bueno que tiene es que a partir de ahí el deterioro de la función renal progresa mucho más lentamente que en el grupo placebo, que tiene un deterioro progresivo y paulatino de la insuficiencia renal. Con lo cual, pues bueno, este efecto que vimos en el ensayo Credence
se ha visto también replicado en el resto de ensayos pivotales y siempre se comportan de la misma manera. Aquí más arriba a la derecha pues podéis ver cómo los pacientes tratados con canagliflozina tenían una disminución muy significativa de la albuminuria que persistía en el tiempo y que, como ya hemos dicho, pues es un marcador de enfermedad cardiovascular muy potente. En este ensayo pues también se pudo corroborar una vez más con más de 4.000 pacientes pues que no había un aumento del riesgo por amputaciones, como ya habíamos dicho en los estudios en vida real con la canagliflozina. Bien, si con esto no era poco, digamos que la evidencia científica dio un paso más hacia adelante y se decidió a estudiar estos fármacos ya en pacientes no diabéticos. En el Europeo de Cardiología del año pasado se publica el DAPA-HF con dapagliflozina 10 miligramos y en el cual se estudian más de 4.000 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección inferior al 40%. Este es el primer estudio que incluye pacientes de estas características. Independientemente de su estado glucémico, solo un 40% de los pacientes tenían diabetes previa y estos pacientes se randomizan a dapagliflozina 10 miligramos o placebo sobre un tratamiento de base para insuficiencia cardíaca crónica optimizado. Aquí el endpoint ya que se valora es un endpoint de mortalidad cardiovascular o de ingresos por insuficiencia cardíaca descompensada. Y los ensayos pues, fueron concordantes y los resultados fueron concordantes con los ensayos clínicos previos. Hubo una disminución significativa del 26% de la mortalidad cardiovascular o de las consultas por insuficiencia cardíaca descompensada y además esto lo conseguían independientemente de que el paciente fuese diabético o de que no fuese diabético, con lo cual confirma un poco que no depende el beneficio de los efectos metabólicos del fármaco, sino que depende de todos esos efectos hemodinámicos que hemos estado viendo. No solamente disminuía el endpoint primario, sino que por separado disminuía la mortalidad cardiovascular y disminuía los ingresos recurrentes por insuficiencia cardíaca. Estos resultados con dapagliflozina se han visto confirmados este año en otro ensayo clínico que, digamos, está recién salido del horno, el Emperor. Esta vez el Emperor se hace con empagliflozina y son pacientes también con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección inferior al 40%, en este caso con filtrados mayores de 20 mililitros y se randomizan a empagliflozina 10 miligramos al día o placebo. De la misma manera, pues los endpoints cardiovasculares se confirmaron, hubo una disminución significativa de la mortalidad cardiovascular o de los ingresos por insuficiencia cardíaca y una vez más esto se conseguía independientemente del estado glucémico del paciente. Daba igual que el paciente fuese diabético o no diabético, había un efecto beneficioso del fármaco en el endpoint primario y además también pues era independiente de que el paciente pues tuviese sacubitril o valsartana asociado, que es un fármaco también que hemos incorporado recientemente a la terapéutica de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica por su efecto beneficioso. El último ensayo clínico publicado se ha publicado en el New England apenas 2 días, todavía expande un poquito más las indicaciones de los ISGLT2 que como veis pues cada vez son más amplias y esta vez la dapagliflozina estudia pacientes con insuficiencia renal crónica con filtrados entre 25 y 75 y proteinuria asociada y esta vez independientemente de que sean diabéticos o no. Es la diferencia con el CRIDES. El CRIDES eran pacientes diabéticos, este ya incluye pacientes no diabéticos. Concretamente, pues había un 68% de pacientes diabéticos y el resto de pacientes que no eran diabéticos. Y los resultados pues vienen a confirmar los resultados que ya habíamos visto en otros ensayos clínicos. Una disminución del endpoint primario renal, una disminución de la mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y una vez más, estos resultados en el análisis de subgrupos eran independientes de que el paciente fuese diabético o no diabético, el efecto beneficioso se mantenía. Con todos estos ensayos clínicos, pues las guías clínicas de las sociedades internacionales han ido modificando sus indicaciones. Esta es digamos, el esquema global de la ADA.
en el cual pues, bueno, mantiene la metformina como un primer escalón terapéutico en base a que es un fármaco seguro y bastante barato, pero si el paciente tiene indicadores de alto riesgo cardiovascular o una enfermedad cardiovascular establecida, ya nos indica que optemos por fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular, fundamentalmente los GLP-1 y los ISGLT2, y en el caso de que no tengan alto riesgo cardiovascular o no tengan enfermedad cardiovascular establecida, pues ya ahí podríamos optar por alguno de los otros. Tanto los IDPP4, SGLT2, GLP-1 o una combinación de los mismos. Las sociedades de cardiología, tanto la Sociedad Española de Cardiología como la Sociedad Europea, aquí van un paso más allá y en base a la potencia de los resultados beneficiosos que tienen en los ensayos clínicos, establecen ya los ISGLT2 y los análogos del GLP-1 como un primer eslabón terapéutico del paciente diabético en base a la reducción de insuficiencia cardíaca, en base a la reducción de mortalidad cardiovascular y en base a la reducción de eventos cardiovasculares mayores. Una vez que hemos iniciado estos fármacos, si quisiésemos optimizar el control metabólico para bajar la glicosilada, pues ya podríamos combinar con metformina o combinar ISGLT2 con GLP-1 o IDPP4. ¿Vale? Pero ya esta recomendación, pues ya digamos que es un poco más agresiva, es un poco provocativa porque quita la metformina de un primer escalón terapéutico, pero bueno, ahí está y ahí están los resultados de los ensayos clínicos. Probablemente el año que viene salgan las nuevas guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Y claro, tendrán que incorporar los resultados que hemos visto, tanto del DAPA-HF como del EMPEROR, y muy probablemente los tiros vayan por algún algoritmo terapéutico similar al que vemos en la diapositiva, en el cual, pues al tratamiento habitual que ya está establecido para pacientes con insuficiencia cardíaca, como son los betabloqueantes, el sacubitril, valsartán y los antagonistas del receptor mineralocorticoide, pues vayan también a incorporarse con una indicación tipo 1 y un nivel de evidencia A, ya que tienen el respaldo de muchos ensayos clínicos, pues incorporen los ISGLT2 por el gran efecto beneficioso que tienen no solo a nivel de insuficiencia cardíaca, sino también a nivel de protección renal. Bien, para concluir, la última diapositiva, tenemos unos fármacos que inicialmente aparecieron en el escenario clínico como pacientes para antidiabéticos y seguros desde el punto de vista cardiovascular, que nos habían demostrado en los ensayos pivotales pues una reducción de la mortalidad cardiovascular y de los eventos cardiovasculares mayores en prevención secundaria, pero que además nos habían demostrado en prevención primaria un descenso de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y una protección renal muy importante. Además, los últimos ensayos clínicos que han aparecido en este último año, pues parece que extienden el beneficio clínico de los ISGLT2 a una población de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica e insuficiencia renal, independientemente de que el paciente no sea glucémico, no sea diabético. Con lo cual, pues bueno, van a ser fármacos que nos vamos a tener que acostumbrar a utilizar en nuestra práctica clínica por el gran beneficio que aportan a nuestros pacientes. Eso es todo lo que quería contaros de los ISGLT2. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de utilidad esta charla. Gracias. Muchas gracias, doctor Cobo. Pasamos a la próxima ponencia. Esta ponencia la va a realizar la doctora Carmen Suárez Fernández. Se titula Enfermedad tromboembólica venosa en el paciente de cirugía vascular. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer su amable invitación para permitirme compartir este tiempo con ustedes, agradecer a los organizadores del Congreso y a los moderadores por su amable presentación. Sin más dilación, voy a pasar a desarrollar mi presentación, que como tienen en pantalla es la enfermedad tromboembólica venosa en el paciente de cirugía cardiovascular. Aunque desde un punto de vista genérico, la enfermedad tromboembólica venosa, este término hace referencia a la formación de un trombo en cualquier localización del sistema venoso, últimamente se ha acuñado este término para referirse a la trombosis venosa profunda de extremidades inferiores y a la embolia de pulmón.
Este hecho está condicionado porque el 85-95% de las trombosis venosas ocurren en este territorio, pero no hay que olvidar el 5-10% restante, 10-15%, y sobre todo que pueden afectar a otros territorios. Y fíjense, por ejemplo, lo cada vez más frecuente trombosis venosas profundas en extremidades superiores en relación con el uso de catéteres. Esta patología, la enfermedad tromboembólica venosa, es bien conocida desde hace años y su fisiopatología, como les es perfectamente conocido, se describió por Virchow con su tríada completamente vigente, en el que los tres componentes, éstasis sanguíneo, daño endotelial e hipercoagulabilidad, son los factores subyacentes que condicionan la formación del trombo. Si me permiten hacer unas pinceladas desde el punto de vista epidemiológico, quiero resaltar la importancia de esta entidad, que es una causa frecuente de mortalidad. Fíjense ustedes que tras el infarto agudo de miocardio y el ictus constituye la tercera causa de muerte de los pacientes hospitalizados. En las autopsias llega a encontrarse hasta en el 25% de los pacientes a los que se hace una necro. Y resaltar cómo la trombosis venosa profunda, que es su manifestación más frecuente, se asocia de forma íntima con el embolismo pulmonar al soltarse el trombo. De tal forma que si se busca explícitamente, un 40% de las trombosis venosas tendrán una embolia de pulmón asintomática, en el 30% de los casos sintomática y en un 10% fatal. Por lo tanto, es una entidad que por su frecuencia y por sus consecuencias, más allá, fíjense, mortalidad 10-30%, tiene una relevancia clínica muy importante, sin olvidar las secuelas a largo plazo. Es perfectamente conocido desde hace tiempo y por todos ustedes, cirujanos, como la cirugía per se es un factor de riesgo importante para provocar enfermedad tromboembólica venosa. Cirugía, tanto la cirugía mayor abierta como la cirugía laparoscópica, siendo, independientemente del tipo de cirugía, la duración de la misma, mayor de 45 minutos, un factor determinante del riesgo de enfermedad tromboembólica asociada a la aparición de la cirugía asociada a enfermedad tromboembólica venosa. Pues bien, de la misma forma que sabemos que el acto quirúrgico es un factor de riesgo para trombosis venosa y para embolismo pulmonar provocado, sabemos que la tromboprofilaxis es una medida eficaz. Es una medida eficaz en general en el paciente quirúrgico y se ha convertido en un parámetro de calidad asistencial la utilización y prescripción de forma protocolizada de tromboprofilaxis en el paciente sometido a una cirugía. Su eficacia queda resumida en esta tabla, donde pueden ver cómo su administración llega a reducir casi en un 50% el riesgo de un embolismo pulmonar mortal o, de forma general, en un 70% la enfermedad tromboembólica no mortal, eso sí, con un riesgo incrementado de sangrado, multiplicándolo por 2, que nos obliga siempre a hacer un balance riesgo-beneficio, pero que de forma promediada claramente merece la pena. Si bien no todas las estrategias de tromboprofilaxis son igualmente eficaces, en el caso de la compresión neumática intermitente, estrategia muy utilizada en determinados pacientes quirúrgicos por su que comporten o que presenten un alto riesgo de sangrado, su utilización es capaz de reducir en un 52% la trombosis venosa profunda proximal sintomática. En casi un 70% la combinación de trombosis venosa proximal y distal sintomática con un precio adicional que es incremento de complicaciones cutáneas, lesiones ampollosas, necróticas, ulceraciones, que llega a multiplicarse por 4 respecto a la no utilización de esta estrategia. Por otro lado, es decir, la heparina de bajo peso molecular es una medida, hoy es el tratamiento estándar para la mayoría de los pacientes quirúrgicos, salvo con alto riesgo quirúrgico, con alto riesgo hemorrágico, y mostrarles cómo de alguna forma al comparar con respecto a la heparina de bajo peso molecular, está claro que no es tan eficaz, su riesgo se duplica de enfermedad tromboembólica, pero reduce de forma significativa el riesgo de sangrado. Y la última estrategia con la que cuentan los pacientes quirúrgicos es la combinación de las dos medidas, compresión neumática intermitente y heparina de bajo peso molecular, con unos resultados
muy favorables y que, como pueden ver, se aplicará fundamentalmente a los pacientes que tengan alto riesgo trombótico y al mismo tiempo también pueden tener alto riesgo hemorrágico. Pero si estos son comentarios generales, la situación de la tromboprofilaxis en el caso de la cirugía en general, ¿qué sabemos de la enfermedad tromboembólica venosa en la cirugía cardíaca? Comentarles que la información es muy limitada y que de forma general y muchas veces por consenso y con estudios no de buena calidad de forma completa, se considera que son pacientes que pueden tener un riesgo medio de enfermedad tromboembólica y alto riesgo de sangrado. Ese sería el perfil en ambos factores que determina el riesgo-beneficio de las medidas que vayamos a tomar. Pues como les comento, la cirugía cardíaca se considera una situación de riesgo medio para enfermedad tromboembólica y alto riesgo de sangrado. Realmente la información es limitada porque ni siquiera conocemos bien exactamente la incidencia de esta patología. Hay series antiguas en las que revisan el reingreso o el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa en los 91 días, en los 3 meses siguientes fundamentalmente o en el mes siguiente tras la cirugía y como ven puede cifrarse entre cifras que van entre un 0,8%, un 1,1% cambiando según las cirugías. En esta serie retrospectiva muy amplia de más de 2 millones de pacientes del American College de los cirujanos, pueden ver fundamentalmente cómo la incidencia de enfermedad tromboembólica en cirugía, al comparar con cirugía general, no era menor respecto a lo que puede parecer a primera vista. Por lo tanto, llamando la atención cómo no hay que infravalorar esta patología y esta complicación en los pacientes sometidos a una cirugía cardíaca y cómo su desarrollo condiciona un pronóstico, un peor pronóstico, de tal forma que a los 30 días de una cirugía cardíaca, el paciente que ha desarrollado una enfermedad tromboembólica venosa en este estudio, en este registro, expresada como trombosis venosa profunda, llegaba a multiplicar por 1,7 su mortalidad respecto al que no lo presentaba. Pero estos son datos de incidencia de trombosis venosa profunda de forma sintomática, pero aquellos estudios que hacen una búsqueda activa para buscar también la asintomática, es decir, la enfermedad tromboembólica venosa silente a los 30 días tras una cirugía cardíaca, se encuentra con cifras promediadas de un 13%. 13% que varía según el tipo de intervención realizada. Casi 13%, 12,9% encuentran tras un bypass coronario y ninguna en una cirugía valvular aislada en esta serie y 12,4% tras combinación de ambas. Por lo tanto, el mensaje es, aunque se considere una situación, la cirugía cardíaca de riesgo medio trombótico y alto riesgo hemorrágico, no hay en absoluto que despreciar su incidencia, considerando que muchas de ellas son asintomáticas y va a marcar el pronóstico. Siguiendo en el entorno en el que nos encontramos de cirugía cardíaca, fundamentalmente comentarles cómo este tipo, es decir, de qué forma la cirugía cardíaca condiciona un riesgo de enfermedad tromboembólica. Está claro que comparte los factores de riesgo clásicos de cualquier cirugía, el estasis preoperatorio, la inflamación, la activación de la coagulación, pero también, es decir, cuenta con una serie de factores protectores, algunos compartidos con otras cirugías, como es la movilización precoz, y otros particularmente de ella, como es el tratamiento antiagregante o anticoagulante frecuente que estos pacientes son sometidos. Quizá los datos más recientes y de mayor peso científico respecto a la incidencia y el beneficio de la tromboprofilaxis en cirugía cardíaca podemos centrarlo en este metaanálisis publicado en 2015, basado en 49 estudios observacionales, 16 ensayos clínicos y 3 metaanálisis. En este metaanálisis encuentra una incidencia media de trombosis venosa profunda sintomática, embolia pulmonar y embolia pulmonar fatal tras una cirugía cardíaca del 3,2%, 0,6 y 0,3 respectivamente. Y este metaanálisis también evidencia cómo la tromboprofilaxis reduce el riesgo de embolismo pulmonar
casi en el 50% y de enfermedad tromboembólica sintomática en un 56%. En este resultado, en esta reciente publicación, es la más reciente de todas las que últimamente tenemos, porque son estudios muy antiguos, y insisto, es de 2015, el resultado respecto a complicaciones hemorrágicas fue favorable, no describiendo ningún caso de taponamiento cardíaco o necesidad de reintervenir. Los factores de riesgo para desarrollar enfermedad tromboembólica tras una cirugía cardíaca son compartidos con el resto de las cirugías, pero quiero llamar la atención como en este escenario, cuando se buscan particularmente, hay factores de riesgo que llegan a multiplicar por 5 la probabilidad de ello. La disfunción ventricular izquierda, la utilización de catéteres, la utilización de ventilación mecánica, la prolongación del tiempo de inmovilización prolongado, son factores que se asocian a un riesgo incrementado. En este estudio, como pueden ver, existen 4 factores que incrementan de forma importante el riesgo de enfermedad tromboembólica tras cirugía cardíaca. El primero de ellos es la edad avanzada, en segundo lugar, las transfusiones sanguíneas, la ventilación mecánica prolongada más de 24 horas y la necesidad de reintubación posoperatoria. La asociación entre transfusión sanguínea de hemoderivados y enfermedad tromboembólica es una asociación curiosa y muy bien documentada. Existe una relación dosis dependiente en cuanto a la transfusión del número de derivados, de unidades de derivados sanguíneos transfundidos y la incidencia de trombosis venosa profunda en cirugía cardíaca. Y este riesgo dosis dependiente, insisto, se ve incrementado si hay coadministración de plasma fresco o crío precipitado. Volviendo, por lo tanto, al metaanálisis, el mensaje con el que quiero que se queden, es decir, aquí está valorado trombosis venosa profunda asintomática, sintomática y global, es que la tromboprofilaxis en el paciente que va a ser sometido a cirugía cardiovascular es una estrategia coste efectiva, eficiente, que llega a reducir casi a la mitad el riesgo del mismo. ¿Cómo se posicionan las guías de práctica clínica y qué recomendaciones hacen respecto al uso de tromboprofilaxis en este tipo de cirugía? En esta diapositiva les muestro las 3 guías fundamentales que quizá tienen más peso, que son el ACCP, el cual constituye la guía de referencia a nivel internacional para el manejo de la prevención y tratamiento de enfermedad tromboembólica, las guías NICE y las guías, fundamentalmente, las guías europeas para evitar profilaxis de enfermedad tromboembólica perioperatoria en pacientes con cirugía cardiovascular y cirugía torácica. El ACCP, de forma general, les diré que la recomendación fundamental es que todo paciente que vaya a ser sometido a una cirugía cardiovascular debería recibir tromboprofilaxis mecánica, idealmente con compresión neumática intermitente. Ahora bien, si el paciente presenta factores de riesgo adicionales para enfermedad tromboembólica, como puede ser fundamentalmente una hospitalización prolongada tras la cirugía, si coexisten otros factores, como he comentado, de los que previamente hemos hablado, o en el caso de las guías de los cirujanos, comentan torácicos y cardiovasculares, si existe más de uno de los siguientes factores de riesgo: edad mayor de 70, transfusión de más de 4 unidades de plasma fresco crioprecipitados o hematíes, ventilación mecánica de más de 24 horas o complicaciones posoperatorias u otros factores adicionales, en este caso se aconseja que en el momento en que la hemostasia lo permita y esté establecida, se añada a la compresión neumática intermitente la profilaxis farmacológica. Aquí les recojo literalmente, no por extenderme, las recomendaciones que el ACCP hace en este sentido y fundamentalmente, como pueden ver, pues sugieren la profilaxis mecánica, preferiblemente con compresión neumática intermitente, sobre la no profilaxis con un grado de recomendación 2C, pero comentan que para aquellos pacientes con estancias prolongadas y que no tienen riesgo, no tienen complicaciones hemorrágicas posquirúrgicas, sugieren la adición de
profilaxis farmacológica, fundamentalmente ellos recomiendan heparina no fraccionado, heparina bajo peso molecular. Insisto que hoy la heparina bajo peso molecular se ha convertido en la estrategia fundamental. Las recomendaciones fundamentalmente de las guías europeas de prevención de enfermedad tromboembólica en cirugía torácica y cardiovascular de alguna forma van en el mismo sentido. En ausencia de factores de riesgo, la profilaxis indicada es profilaxis mecánica con presión neumática intermitente. Si se añade, si junto a ello existe alguno de los factores de riesgo que previamente hemos mencionado, aconsejan añadir a la compresión neumática intermitente heparina de bajo peso molecular. Pacientes sometidos a otras sustituciones no valvulares o aquellos con fibrilación auricular que per se tienen indicación de una anticoagulación no profiláctica, sino terapéutica, por supuesto la deben recibir, y comentar fundamentalmente cómo, a diferencia de la cirugía cardíaca, la cirugía vascular periférica se considera una situación de bajo riesgo de sangrado y de riesgo embólico. Más recomendaciones que se hacen en esta guía, fundamentalmente, es considerar la cirugía reparadora del aneurisma, particularmente con el uso con abordaje abierto, un mayor riesgo, lógicamente, que otro tipo de cirugía cardíaca. La importancia, como hemos comentado ya y repetido, de añadir heparina bajo peso molecular en situaciones en que existen otros factores. Llamar la atención que aunque la aspirina tiene un cierto grado de capacidad de prevenir enfermedad tromboembólica per se, no es una medida suficiente a implementar como única medida en ningún paciente. Comentar que esta heparina de bajo peso molecular, por su mayor comodidad, por no tener que ajustarlo en función de parámetro analítico y por no menor incidencia de la trombopenia inducida por heparina, el tratamiento de elección, y que, ojo a los pacientes con insuficiencia renal, con filtrados glomerulares menor a 30, porque en estos casos tendremos que utilizar heparina no fraccionada ajustada, ajustando dosis en función de los resultados del laboratorio. Este es un estudio reciente, el último profiláctico, antes de dar unas pinceladas del tratamiento que quiero comentar con ustedes. Es una publicación reciente en la que evalúa riesgo-beneficio de utilizar heparina de bajo peso molecular de forma temprana como tromboprofilaxis siguiendo cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Y los autores en esta situación y en este contexto no encuentran que reduzca significativamente el riesgo de enfermedad tromboembólica, incrementando, sin embargo, el riesgo de hemorragia. Pues bien, por lo tanto, y cerrado el capítulo de la prevención de enfermedad tromboembólica, quiero dar unas pinceladas sobre el tratamiento. El tratamiento del paciente que desarrolla enfermedad tromboembólica venosa se basa fundamentalmente en la inmensa mayoría en el tratamiento anticoagulante inicialmente, es decir, clásicamente heparina bajo peso molecular al comienzo, los 0,7 primeros días, posteriormente pasando al tratamiento a largo plazo de 7 a 3 meses con tratamiento con anticoagulantes oral y posibilidad de extenderlo, un tratamiento extensivo más allá de 3 meses si el paciente presenta factores de riesgo de recidiva. Existen otras modalidades como es la trombolisis, el filtro de Cava y la trombectomía, que quedan muy limitados, un escaso número de pacientes en situaciones y escenarios muy específicos. Pero si esto era así hasta hace poco, en los últimos años con la incorporación de los anticoagulantes de acción directa, esta situación ha cambiado. Esta situación ha cambiado porque realmente se ha demostrado como los anticoagulantes de acción directa, apixaban, rivaroxaban, tarigatran y edoxaban, son fármacos que en el contexto de enfermedad tromboembólica venosa, que les muestro un metaanálisis, tienen una eficacia igual o similar al tratamiento convencional, véase heparina bajo peso molecular, seguido de anticoagulantes orales, con un perfil de seguridad mayor, particularmente en lo que hace referencia a la hemorragia mayor y a la hemorragia intracerebral, que es el motivo fundamental de ello. Estos fármacos pueden administrarse desde el comienzo del diagnóstico, y tienen una serie de ventajas que hoy
los sitúan como fármacos de elección. Y he comentado cómo su eficacia es igual o superior al del tratamiento clásico, es igual de seguro tratamiento, salvo por hemorragia, que sangran menos, son una opción simple y segura, tienen una rápida presentación, no requiriendo solapamiento con la heparina, una vida media corta que permite, que es muy útil en caso de sobredosificación, no tenemos que monitorizarlos y ajustarlos a parámetros de coagulación y sus interacciones son escasas. Hay una serie de situaciones donde no deben ser utilizados como fármacos de elección. La insuficiencia renal severa, filtrados glomerulares menor a 30, síndrome antifosfolípido primario, embarazadas, lactancia, por supuesto en las prótesis mecánicas donde los antivitamina K siguen siendo fármacos de primera indicación y la inestabilidad hemodinámica donde la heparina no fraccionada hasta que se consiga su estabilización sería elección. Les comentaba, y estoy acabando, que existen otras modalidades terapéuticas que quedan muy limitadas a situaciones especiales. La fibrinólisis sistémica no se recomienda de forma estándar y generalizada para los pacientes, solamente en aquellas situaciones de repercusión hemodinámica importante, hipotensión, acompañado sujetos que además no tengan un alto riesgo hemorrágico. Es la única situación y con una recomendación 2B según las guías. De la misma forma, podemos decir que el filtro de vena cava solamente estaría indicado cuando tenemos una contraindicación para la anticoagulación, ya bien por un sangrado activo reciente, por una trombocitopenia severa, una cirugía mayor reciente o que el paciente ha sufrido un accidente cerebrovascular. Hay situaciones que pueden aconsejarlo con un nivel de evidencia inferior, como por ejemplo, fundamentalmente puede ser el fracaso del tratamiento anticoagulante. La colocación de un filtro profiláctico preventivo de forma rutinaria no estaría indicado. Por lo tanto, me gustaría concluir diciendo que su cirugía, la cirugía cardíaca, es un factor de riesgo moderado, enfermedad tromboembólica y alto riesgo hemorrágico, que por este perfil, salvo en presencia de factores de riesgo adicionales, la profilaxis mecánica, la compresión neumática intermitente, sería el tratamiento de elección, pero que debemos asociar heparina de bajo peso molecular cuando la situación de hemostasia lo permita, si el paciente presenta otros factores de riesgos adicionales. Y por último, decir que esta estrategia de asociar ahora está cambiada, es decir, ojo en caso de insuficiencia renal. Por último, si no estamos ya hablando de prevención, ya hablamos de tratamiento, hoy los anticoagulantes de acción directa, salvo en situación de específica como es prótesis mecánica o inestabilidad hemodinámica o filtrado glomerular menor a 30, son fármacos que se consideran de elección para tratamiento de la trombosis venosa profunda. Y eso es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Suárez. Bueno, después de las 3 ponencias excelentes a cargo de nuestros compañeros, abrimos el turno de preguntas, tanto para los oyentes como yo tengo 3 preguntas para el doctor Hernández. A ver que podáis hacer todas las preguntas a través del chat, que al finalizar el congreso se contestarán todas a través de la web. Mis preguntas para el doctor José Luis Hernández son 3, son sencillas, voy muy rápido. La primera es, me gustaría saber cómo está organizado la atención al paciente con enfermedad arterial periférica en su hospital, tanto a nivel clínico, hospitalización, como a nivel ambulatorio, con la unidad de lípidos. Nosotros contamos con una unidad de riesgo cardiovascular, unidad de lípidos y riesgo vascular en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en la que la verdad es que tenemos la suerte de contar con la colaboración de los cirujanos cardiovasculares que desde un primer momento se han mostrado pues, muy proclives a entender que el paciente con enfermedad arterial periférica tiene que tener un control de los factores de riesgo cardiovascular, en especial de la dislipemia, muy óptimo. De esta colaboración ha sido fruto un poco de la inquietud de las dos partes, de los dos servicios, del servicio de medicina interna con la unidad de riesgo vascular y lípidos y del servicio cardiovascular, como digo, el que se haya iniciado un trabajo
que yo creo que es muy interesante, que además lleva a cabo de una manera muy implicada la doctora Salmón, y es que tenemos un internista, que es la propia doctora Salmón, que pasa en la planta de cirugía cardiovascular una visita conjunta, un pase de visita conjunto con los cirujanos vasculares durante la mañana, y ella está integrada, digamos, en el equipo de cardiovascular, de tal manera que optimiza los factores de riesgo vascular de los pacientes con enfermedad arterial periférica, fundamentalmente, y además de optimizarlos, también hace un tratamiento para llegar al cumplimiento de los objetivos de todos esos factores de riesgo que hemos comentado en la presentación. Por lo tanto, en ese aspecto tenemos una primera parte que es un internista en planta de hospitalización, de cirugía vascular, cirugía cardiovascular, y tenemos también una colaboración estrecha desde las consultas externas. En el ámbito de consultas, tanto los profesionales de cirugía cardiovascular directamente nos envían pacientes a la consulta de la unidad de lípidos y riesgo vascular, pacientes específicamente o especialmente complejos en los que hay que tomar decisiones, sobre todo implementar tratamientos complejos, sobre todo a nivel de dislipemia, muchas veces inhibidores de PCSK9, muchas veces terapias combinadas, controles integrales de factores de riesgo cardiovascular, y además también tenemos la suerte de tener uno de los cirujanos vasculares cardiovasculares, en este caso el doctor Tascón, que también es uno de los moderadores de la mesa, que tiene también un especial interés en esta patología, especialmente la dislipemia, y que también con él mantenemos pues, un contacto muy estrecho en la prescripción de los inhibidores de PCSK9, que también él puede indicar, y compartimos muchos pacientes en este caso si se requiere nuestra colaboración. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto tenemos una relación magnífica y yo creo que debemos de mantenerla en este caso, ¿no? De una manera cada vez mejor. La segunda es, en Europa sabemos que los pacientes siguen una terapia hipolipemiante, pero me gustaría saber si llegan a alcanzar los objetivos según las últimas guías. Yo creo que la he respondido en gran parte con los datos que he presentado del estudio Da Vinci. Yo creo que el estudio Da Vinci es un estudio muy reciente, un estudio presentado, como dije, en el Congreso hace un mes, de la Sociedad Europea de Cardiología, y un estudio que, ya he dicho en la presentación, me parece que es demoledor. Es decir, está claro que el tratamiento que se pone a estos pacientes no es siempre el tratamiento indicado, no se optimiza probablemente desde un principio como deberíamos hacerlo de acuerdo con las recomendaciones de las guías, por tanto el control es subóptimo, basándonos en estos datos que son los datos que tenemos más recientes, datos muy reveladores sobre los que podemos decir, como he dicho antes, que el cumplimiento de los objetivos lipídicos de las guías de 2019 del control del LDL colesterol por debajo de esas cifras de 55 miligramos por decilitro no lo alcanzan ni el 20% de los pacientes. Esto nos debe hacer claramente reflexionar sobre cómo manejamos estos pacientes e implementar la colaboración entre la unidad o el servicio de cardiovascular y cirugías vasculares y los servicios o unidades de control de riesgo cardiovascular, en los que pueden estar implicados múltiples especialidades, cardiólogos, nefrólogos, internistas, unidades propias de lípidos y riesgo vascular como la que tenemos nosotros, etcétera. Por tanto, yo creo que la presentación del título de Serrano olvidado, el estudio de Da Vinci nos lo pone claramente encima de la mesa de que es Serrano olvidado y no lo podemos olvidar de ninguna de las maneras y debemos de insistir en el control de estos factores de riesgo vascular. Y la última, me gustaría saber cuál es su experiencia con los inhibidores de la PCSK9. Sí, nosotros tenemos una experiencia amplia ya en el uso de inhibidores de PCSK9. Esa experiencia la tenemos inicialmente sobre todo con pacientes con hipercolesterolemias familiares, que era, digamos, el remanente de enfermos que teníamos pendientes de que salieran estos fármacos al mercado y poder iniciarlos de manera lo más rápida posible. Había un porcentaje alto de pacientes con intolerancia a las estatinas y que no teníamos en objetivo y que ahora, afortunadamente, sí los tenemos. Y luego hemos empezado también a ver hace ya mucho tiempo una segunda fase, después de que incluimos todos esos pacientes que eran propios de la unidad, aquellos pacientes cardiológicos con enfermedad coronaria, aquellos pacientes con enfermedad cerebrovascular,
con la colaboración fantástica de la unidad de ictus, con el doctor Palacio y de los cardiólogos, la unidad coronaria y en general todos los cardiólogos del hospital. Y finalmente también hemos establecido también hace ya tiempo, como he dicho, una colaboración con los cirujanos cardiovasculares y que yo creo que es una colaboración que los datos que yo puedo dar ahora mismo son claramente satisfactorios. Es decir, de los pacientes que tenemos tratados, en una revisión que hemos hecho reciente, se ha visto que prácticamente en torno al 80-85% están en objetivo lipídico de acuerdo con la guía de 2019. Los que no alcanzan esos objetivos muchas veces son pacientes que son intolerantes a las estatinas y que, por tanto, solo es el inhibidor de PCSK9, a veces aislado o a veces solo con el ezetimibe, el que podemos dar. Tanto a veces es imposible, incluso con el inhibidor de PCSK9, llegar a esos objetivos lipídicos, pero el grado de cumplimiento de objetivos claramente, si implementamos esta estrategia que nos dice la guía, en nuestra experiencia es muy alto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la heparina bajo peso molecular se ha convertido hoy en el tratamiento de elección para la tromboprofilaxis quirúrgica y médica por su comodidad, pero tiene la limitación de que cuando el filtrado glomerular es menor a 30 mililitros minuto requiere ajustarse. Por lo tanto, es una de las pocas situaciones donde hay que pedir una prueba de laboratorio y ver los niveles de antidieza. En ese contexto, la alternativa es la heparina no fraccionada, pero yo creo que son incluso grados de insuficiencia renal más severas y cuando realmente se opta por esta alternativa. Por lo tanto, heparina bajo peso molecular de elección, si la utilizamos en presencia de insuficiencia renal con aclaramientos menor a 30 mililitros minuto, es importante monitorizar sus niveles, cuantificando los niveles de antidieza. Con respecto a la segunda pregunta, efectivamente, los anticoagulantes de acción directa han supuesto una revolución para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica y de la fibrilación auricular, como saben todos ustedes. En el caso de la enfermedad tromboembólica, tienen además la ventaja de que desde la fase inicial pueden utilizarse. Sí es cierto que no es aplicable a los 4 anticoagulantes de acción directa. 2 de ellos, dabigatran y edoxaban, sí que requieren unos 7 primeros días, 5 o 7 días con heparina bajo peso molecular, pasando posteriormente al anticoagulante de acción directa. Pero el mensaje es que no hay que esperar a la alta hospitalaria para prescribir estos anticoagulantes y que, insisto, salvo en el caso de estos 2, si un paciente desarrolla enfermedad tromboembólica venosa en el posoperatorio de una cirugía cardiovascular y está hemodinámicamente estable, puede ser y sería perfectamente un tratamiento de elección. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de esta magnífica mesa. De nosotros mismos. Amgen. Las respuestas se encuentran dentro de nosotros.